El tormento que enfrenta Diddy es inenarrable. De ser un magnate que lo poseía todo, ha pasado a tener que implorar para que no lo agredan más. Así es como vive en prisión, el músico que no está recibiendo ninguna compasión por sus acciones. Quédate hasta el final del video y descubre cómo intentó sobornar al juez. Era una mañana apacible y la lujosa residencia de Diddy se veía completamente tranquila desde el exterior, con sus altos muros de protección y cámaras en cada esquina. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir dentro de esas paredes conmovería a la industria del entretenimiento de manera brutal. El equipo SWAT se preparaba en silencio, posicionándose estratégicamente alrededor de la inmensa propiedad. La orden de arresto y registro no solo abarcaba la captura de Diddy por múltiples cargos graves, sino que también les permitía inspeccionar a fondo su mansión, que había sido señalada como el escenario de los crímenes más oscuros de los que se le acusaba. Cuando los oficiales ingresaron, encontraron a Diddy en su sala principal. A pesar de su fama como un hombre imponente y carismático, en ese momento parecía disminuido y casi desprovisto de su habitual seguridad. No ofreció resistencia, sabiendo que no tenía escapatoria. Su rostro estaba sombrío mientras los agentes lo esposaban, y todo lo que le rodeaba, desde las decoraciones lujosas hasta las pinturas valiosas en las paredes, parecía carecer de importancia en ese instante. Su fortuna y su influencia no podían salvarlo de lo que estaba por llegar. Mientras Diddy era conducido hacia los vehículos policiales, un equipo de oficiales comenzó a requisar su casa. Lo que encontraron en su interior fue mucho más perturbador de lo que cualquier rumor o especulación podría haber anticipado. La casa, decorada con lo mejor del lujo contemporáneo, ocultaba secretos que revelaban una mente retorcida y perversa. En una de las primeras habitaciones que inspeccionaron, los oficiales hallaron una colección de cintas de video etiquetadas de manera extraña. Al reproducir algunas de estas grabaciones, se dieron cuenta de que habían descubierto evidencia incriminatoria. Las cintas mostraban a Diddy en situaciones comprometedoras con jóvenes talentos de la industria del entretenimiento, muchos de ellos menores de edad, claramente bajo los efectos de sustancias. Las imágenes eran perturbadoras, revelando un patrón de abuso que iba mucho más allá de lo que las acusaciones públicas hasta ese momento habían sugerido. Las cintas no solo comprometían a Diddy, sino que también involucraban a otras figuras de la industria que participaban o eran cómplices de los actos grabados. En otra parte de la casa, los agentes encontraron una habitación oculta detrás de un espejo falso. Esta sala parecía estar diseñada específicamente para actos depravados. Estaba equipada con cámaras encubiertas, luces ajustables y una cama rodeada de juguetes para adultos. El ambiente era frío y calculador, como si cada detalle hubiera sido dispuesto para llevar a cabo los actos más oscuros sin que nadie lo supiera. En las paredes de esta habitación había fotografías de jóvenes que habían pasado por sus fiestas, muchas de ellas menores de edad. La escena era grotesca, y los oficiales no podían evitar sentir una profunda repulsión al darse cuenta de la magnitud de lo que allí ocurría. El hallazgo más perturbador, sin embargo, se encontraba en un sótano al que los oficiales accedieron tras revisar meticulosamente la casa. Este espacio estaba cerrado con llave, y al abrirlo se encontraron con algo que parecía sacado de una película de terror. El cuarto estaba lleno de jaulas metálicas, algunas de ellas con candados y cadenas. Dentro de las jaulas había restos de lo que parecían ser pertenencias personales, como ropa y calzado de diferentes tamaños. Aunque el propósito exacto de estas jaulas no estaba claro en ese momento, todo apuntaba a que eran utilizadas para actos de control y dominación. Era como si hubieran descubierto el escondite secreto de un monstruo. Entre los objetos incautados había teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos que contenían más pruebas de la red de abuso que Diddy había construido a lo largo de los años. Estos dispositivos estaban llenos de mensajes comprometedores, fotografías y videos que detallaban las fiestas privadas que organizaba en su mansión. Muchos de los hombres involucrados en estos archivos eran celebridades de renombre mundial que, según las pruebas, habían sido parte de estas celebraciones oscuras. A lo largo del allanamiento, los oficiales no podían evitar sentirse asombrados por la magnitud de los delitos.
Lo que se suponía que era una simple operación para arrestar a un famoso acusado de varios delitos se había transformado en la revelación de algo mucho más siniestro y complejo de lo que nadie había imaginado. Didi no solo era un empresario de la música, era un emprendedor que utilizaba su poder y su influencia para aprovecharse de los más vulnerables. Las pruebas encontradas en su residencia no dejaban lugar a dudas de que había construido un imperio de abuso y manipulación. Los primeros días de Didi en la cárcel fueron un verdadero tormento, algo que nadie en su posición de poder y fama podría haber anticipado. Lo que alguna vez fue una vida colmada de lujos y excesos para el magnate de la música se convirtió en una pesadilla viviente en cuestión de horas. Al ser llevado a prisión, la policía no escatimó esfuerzos para asegurarse de que sintiera el peso de las acusaciones que recaían sobre él. El arresto no solo lo había destrozado públicamente, sino que también marcaba el inicio de una retribución brutal dentro de los muros de la cárcel. Desde el momento en que fue ingresado en la prisión, Didi fue sometido a un aislamiento total. No se trataba de una celda común, sino de una diseñada para castigos extremos, apenas un pequeño espacio sin ventana, frío y oscuro. No tenía acceso a nada, ni siquiera a un colchón donde descansar, el concreto desnudo era su único compañero durante largas noches. El frío de la celda se filtraba en sus huesos, haciéndolo temblar de manera incontrolable. La prisión estaba diseñada para quebrar a los internos, y con Didi no fue diferente. Su prestigio y su fortuna no tenían valor allí, y su caída había sido meteórica y dolorosa. No había rastro de la vida cómoda a la que estaba acostumbrado. Le quitaron cualquier lujo que pudiera haber tenido antes de su encarcelamiento. Las autoridades de la prisión se aseguraron de que estuviera en las peores condiciones posibles durante esos días. La comida era una promesa vacía, los guardias a menudo le negaban los alimentos, manteniéndolo en un estado constante de hambre, debilitándose como si su degradación fuera parte del castigo. Aislarlo completamente del resto del mundo era solo una parte del tormento. Los guardias no solo lo ignoraban, sino que también se aseguraban de recordarle constantemente que no era más que una basura. Cada vez que se acercaban a su celda, lanzaban comentarios hirientes cargados de desprecio. Le decían que daba asco, que era lo peor de la humanidad y que merecía pudrirse en ese agujero. Las palabras eran venenosas y destructivas, minando lentamente la psique de un hombre que alguna vez había sido visto como un ícono cultural. El aislamiento mental y emocional era aún más devastador que el físico. En lugar de estar rodeado por las multitudes que lo admiraban, ahora estaba completamente solo, con solo sus pensamientos para acompañarlo. La falta de contacto humano, la privación de estímulos y la monotonía implacable del aislamiento hacían que el tiempo pareciera estirarse indefinidamente. Cada segundo en esa celda solitaria era un recordatorio de lo bajo que había caído. Didi, quien alguna vez estuvo en la cima del mundo, ahora estaba reducido a un ser vulnerable y frágil, sin control sobre su propio destino. El silencio era insoportable, roto solo por las visitas ocasionales de los guardias que entraban no para ofrecerle ayuda, sino para humillarlo aún más. No pasaba un solo día sin que alguien lo empujara verbal o físicamente. Algunas veces golpeaban las rejas de su celda con sus porras, haciendo un ruido ensordecedor solo para interrumpir cualquier intento de descanso que pudiera haber tenido. Las noches eran aún peores, el agotamiento físico y mental lo hacía desesperarse por dormir, pero el frío concreto y la falta de un colchón lo mantenían despierto, haciendo que las horas se alargaran interminablemente. Los insultos eran constantes y las burlas no cesaban. Los guardias se deleitaban en recordarle los delitos por los que estaba siendo acusado, asegurándose de que supiera que el mundo lo consideraba una abominación. Algunos incluso se reían en su cara, diciéndole que nunca volvería a ver la luz del día, que moriría en esa celda olvidado y despreciado por todos. Lo llamaban monstruo depredador y no perdían oportunidad de hacerle saber que, en su opinión, estaba recibiendo lo que merecía. Cada palabra era como un martillo rompiendo, poco a poco, la fachada de seguridad que alguna vez había proyectado. El trato brutal no se limitaba solo a las palabras. Hubo momentos en los que los guardias, sin previo aviso, abrían la celda y lo sacaban de su aislamiento solo para someterlo a castigos físicos. Le daban golpes secos en el estómago o le tiraban del cabello, dejándolo sin aliento y con un dolor profundo.
Estos actos de violencia se realizaban de manera calculada, lo suficiente para lastimarlo, pero no para dejar marcas visibles. Querían que sufriera, pero también querían asegurarse de que el mundo no supiera lo que estaba sucediendo tras esas paredes. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La decisión del juez. El abogado de Diddy era un hombre renombrado por su habilidad y destreza para manejar los vericuetos legales en favor de sus clientes. Era consciente de que el caso contra Diddy era delicado, y que la evidencia acumulada en su contra era abrumadora. No obstante, también confiaba en el poder del dinero para influir incluso en las situaciones más adversas. Con $50 millones como incentivo, estaba convencido de que podría influir en la decisión del juez o, al menos, obtener cierta indulgencia para su cliente. Sin embargo, lo que no esperaba era la firme y despectiva respuesta que recibiría. El juez a cargo del caso, conocido por su integridad y severidad, era un hombre que había dedicado su vida a luchar contra la corrupción y la injusticia. Para él, la ley no era algo que se pudiera comprar ni intercambiar por sobornos. Cuando recibió la oferta de los $50 millones, su reacción fue inmediata y contundente. No solo rechazó la propuesta de manera tajante, sino que también expresó su profundo desprecio hacia Diddy y todo lo que representaba. En una reunión privada con el abogado, el juez dejó en claro su postura sin rodeos. Desprecio a personas como tu cliente, dijo con frialdad, sus palabras impregnadas de veneno y determinación. El abogado, sorprendido por la firmeza del juez, intentó suavizar la situación sugiriendo que tal vez había malinterpretado la oferta, pero el juez no estaba dispuesto a escuchar excusas. No soy como esos otros jueces que puedes comprar con dinero sucio, continuó. Te aseguro que tu cliente no volverá a ver la luz del sol. La amenaza era clara. El juez no solo estaba decidido a seguir con el caso, sino que también haría todo lo posible para garantizar que Diddy pagara por los crímenes de los que se le acusaba. Este rechazo fue un golpe devastador para el equipo legal de Diddy, quienes habían apostado todas sus esperanzas en que el dinero lo salvaría de la cárcel. Las palabras del juez no tardaron en llegar al equipo de Diddy, y el impacto fue inmediato. La noticia de que el juez no solo había rechazado el soborno, sino que además despreciaba personalmente a su cliente, generó pánico entre los allegados al magnate de la música. Todos sabían que, con un juez tan severo en su contra, las posibilidades de que Diddy saliera de esa situación disminuían drásticamente. El dinero ya no era un salvavidas, y las influencias que alguna vez lo protegieron parecían desvanecerse conforme avanzaba el caso. Mientras tanto, Diddy continuaba enfrentando las horribles condiciones dentro de la cárcel, sin saber completamente lo que sucedía afuera. No tenía idea de que su abogado había intentado sobornar al juez ni que ese intento había fracasado de manera tan desastrosa. En su celda de aislamiento, seguía lidiando con los abusos físicos y emocionales mientras las puertas de una posible salida se cerraban una a una. Los guardias seguían tratándolo con desprecio, y el aislamiento continuaba afectando su salud mental. A medida que los días se transformaban en semanas, la situación solo empeoraba. El rechazo del juez al soborno también generó una reacción amplia en el público. Los medios de comunicación, que ya seguían de cerca el caso, comenzaron a difundir rumores sobre el intento de soborno, lo que desató una nueva ola de indignación. La opinión pública, que ya estaba furiosa con Diddy por las acusaciones en su contra, ahora lo veía como un hombre desesperado, dispuesto a comprar su libertad a cualquier precio. Las redes sociales estallaron con comentarios, y la demanda de justicia aumentaba. Para muchos, la negativa del juez era una señal de que, finalmente, alguien con poder dentro del sistema judicial estaba dispuesto a enfrentarse a las estrellas y no dejarse corromper. Mientras tanto, el equipo legal de Diddy se encontraba en una encrucijada. Sabían que, sin la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, el juicio sería devastador para su cliente. Las pruebas continuaban acumulándose, y cada vez más personas se atrevían a testificar en su contra. El caso ya no solo giraba en torno a las acusaciones iniciales, sino también al intento fallido de corromper al sistema judicial.
Los 50 millones de dólares que alguna vez parecieron una solución rápida y sencilla ahora se convertían en otra evidencia más del nivel de desesperación y culpabilidad que rodeaba a Didi. Así concluimos este video. Si te ha gustado, te invito a que nos dejes un me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.